Bienvenidos a nuestro podcast, un espacio donde exploraremos un tema crucial y profundamente impactante, la desaparición forzada en Colombia. En este episodio nos sumergiremos en una realidad que ha marcado la historia y la sociedad colombiana durante décadas. La desaparición forzada es una tragedia que ha afectado a innumerables familias y comunidades en Colombia, generando heridas profundas y un dolor que perdura en el tiempo. Este fenómeno, que ha dejado un rastro de incertidumbre y sufrimiento, merece ser entendido desde múltiples perspectivas que veremos a continuación. Análisis de las causas de desaparición forzada en Colombia. La desaparición forzada en Colombia ha sido un fenómeno devastador que ha dejado cicatrices profundas en nuestro territorio colombiano. Para comprender las causas de este conflicto es necesario analizarlo desde diversos factores, como lo son los factores políticos, los factores sociales, los factores económicos y los factores culturales. Desde el punto de vista político, la historia colombiana ha estado marcada por conflictos armados y tensiones internas, con la presencia de grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas estatales. La lucha por el control territorial y de recursos ha generado un conflicto en donde la desaparición forzada se ha utilizado como una herramienta de intimidación y eliminación de opositores. La falta de instituciones sólidas y la impunidad han permitido la persistencia de estas prácticas que hasta el día de hoy nuestro país sigue viviendo. En el ámbito social, la desigualdad y la marginalización han aumentado la vulnerabilidad de ciertos grupos. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas a menudo se encuentran en el epicentro de la violencia y son víctimas de desplazamientos forzados, siendo más propensas a sufrir desapariciones. La falta de acceso a servicios básicos y oportunidades económicas crea un entorno propicio para la violencia y la desaparición forzada. En el plano económico, la explotación de recursos naturales y el narcotráfico han alimentado los conflictos armados y han contribuido a la desaparición forzada. Los grupos armados ilegales encuentran en el control de rutas y territorios estratégicos una fuente de financiamiento, mientras que la corrupción facilita la impunidad. Desde una perspectiva cultural, la normalización de la violencia y la falta de un consenso social contra estas prácticas también desempeñan un papel crucial. La desensibilización frente a la desaparición forzada, en parte debido a décadas de conflicto, ha creado un entorno en el cual estas acciones pueden ocurrir con relativa impunidad. En conclusión, abordar este problema requiere un enfoque integral que incluya reformas políticas, medidas para combatir la desigualdad, estrategias económicas sostenibles y la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. Solo a través de un esfuerzo conjunto en estas áreas se podrá aspirar a poner fin a la tragedia de la desaparición forzada en Colombia que se ha vivido por tantos años. La persistencia de desapariciones forzadas en las zonas más afectadas por el conflicto armado y la violencia en Colombia es alarmante. Por eso quiero destacar cómo las desapariciones forzadas en áreas rurales de Colombia están dejando cicatrices profundas en nuestras comunidades. La pérdida de seres queridos no solo genera un impacto emocional duradero, sino que también socava la confianza en las instituciones. La constante angustia y el control ejercido a través de esas desapariciones afecta la vida cotidiana y la sensación de seguridad. A nivel económico, el desplazamiento de comunidades enteras interrumpe sus actividades agrícolas y comerciales, creando un ciclo de vulnerabilidad. Como estudiantes, es esencial comprender estos impactos y reflexionar sobre cómo podemos contribuir a generar conciencia y apoyar iniciativas que aborden esta problemática en nuestras comunidades rurales. Particularmente preocupante es la situación en los departamentos limítrofes con otros países, donde la permeabilidad de las fronteras y las disputas por el control de grupos armados agravan los riesgos de desapariciones. Según informes de la UBPD, se documentó en promedio un nuevo caso de desaparición cada 2 días relacionados con conflictos armados y violencia. Uno de los casos de impacto fue el pasado 28 de noviembre de 2021. 3 líderes de la comunidad del Consejo Comunitario de Yurumanguí, Buenaventura, Valle del Cauca, se encontraron en la comunidad de San José para cumplir con una citación de la columna Jaime Martínez, Comando Coordinador de Occidente. Aproximadamente a las 5 de la mañana se habrían embarcado en una lancha tripulada por los miembros del grupo armado y la comunidad
presume que se dirigían al Micay. La comunidad generó alerta sobre la posible retención de estas autoridades el 29 de noviembre, al ver que no regresaban a sus comunidades. Desde el 1 de diciembre, las autoridades y la comunidad se declaran en asamblea permanente y se delegan comisiones de búsquedas integradas por más de 200 mujeres de la comunidad, las cuales no lograron avanzar debido al acoso del grupo armado. Uno de los líderes regresó al territorio mientras los otros dos permanecían desaparecidos. La desaparición de estos líderes y autoridades étnico-territoriales ha generado un impacto desproporcionado en las comunidades afrodescendientes, en el proceso de las comunidades negras en el municipio y en la defensa de los derechos étnicos territoriales. Asimismo, ha significado la salida de otras autoridades del Consejo Comunitario y la pérdida de autonomía y un gobierno propio en varias de las comunidades de la zona de Alto Río de Yurumangui, que tradicionalmente se han resistido a la introducción de cultivos de uso ilícitos y actividades mineras. Hola a todos, para dar continuidad con el tema, voy a hablar sobre la concientización de la desaparición forzada en zonas rurales de Colombia. Como todos sabemos, este es un fenómeno cruel y deshumanizante, que no conoce límites geográficos. Sin embargo, en los territorios rurales de Colombia, esta atrocidad cobra una dimensión especial. Las comunidades alejadas de los centros urbanos a menudo se enfrentan a la falta de presencia del Estado y a la presión constante de diversos actores armados. Este contexto facilita la ejecución de actos de desaparición forzada, dejando a familias enteras sin respuesta y sumergiendo a estas regiones en un estado de miedo y desconfianza. La inseguridad es uno de los factores que más afecta a estas zonas, pues la falta de servicios básicos, la presencia de grupos armados y la escasez de oportunidades económicas generan un espacio abierto para la violencia y la incertidumbre. Estas poblaciones rurales, cuya subsistencia depende en gran medida de la tierra y de los recursos naturales, se ve atrapada en un ciclo destructivo que amenaza su seguridad y dignidad. La concientización sobre la gravedad de la desaparición forzada en estos territorios es un paso esencial hacia la justicia y la transformación. Esto también nos informa sobre estas realidades crudas y todo lo que implica abrir los ojos a una crisis que no puede ignorarse. Este es un recordatorio de que la violencia no conoce fronteras y que cada desaparición forzada es un golpe a la integridad de nuestra humanidad. El proceso de concientización también implica entender las raíces profundas de estos problemas y llegar a reconocer la complejidad de la situación. Exige cuestionar la impunidad que ha permitido que estos actos perduren y abogar por sistemas de justicia efectivos que brinden respuesta a las víctimas y sancionen a los verdaderos culpables. Además, es crucial resaltar la resiliencia y la fuerza de las comunidades rurales afectadas. Muchas de ellas, a pesar de la adversidad, persisten y resisten, luchando por un futuro donde la desaparición forzada e inseguridad sean solo capítulos oscuros de su historia pasada. En última instancia, este llamado a la concientización no solo busca informar, sino también inspirar la acción. Exige que nos unamos en solidaridad con aquellos que sufren en silencio, que levemos sus voces y aboguemos por un cambio significativo. Solo mediante la comprensión, la solidaridad y la acción colectiva podemos esperar arrojar luz sobre las sombras que oscurecen los territorios rurales de Colombia y trabajar hacia un futuro de justicia y seguridad para todos. En este podcast también hablaremos de la importancia del diálogo en casos de desaparición de personas. El diálogo puede ser una herramienta fundamental en estos casos y cómo fomentarlo adecuadamente es de esencial conocimiento. La desaparición de personas es un tema que requiere un abordaje multidimensional. El diálogo juega un papel esencial en la búsqueda y resolución de estos casos, ya que permite la colaboración entre diferentes actores, como familiares, autoridades, organizaciones civiles y la sociedad en general. El diálogo efectivo en estos contextos puede ser la clave para tener información crucial. Es importante crear espacios seguros donde las personas se sientan cómodas compartiendo información sin temor a represalias o juicios.
Una pregunta importante a hacer es, ¿cómo podríamos promover este diálogo de manera más efectiva en nuestras comunidades? Pues bueno, la sensibilización y la educación son fundamentales. Es esencial difundir información sobre los recursos disponibles para reportar una desaparición, así como también promover una cultura de confianza hacia las autoridades y organizaciones que trabajan en estos casos, como lo es la UEPD. Además, la empatía juega un papel crucial. Los familiares de personas desaparecidas pasan por momentos difíciles y necesitan sentirse comprendidos y apoyados. Crear redes de apoyo emocional y psicológico es esencial para mantener un diálogo abierto y constructivo. Al pensar en los posibles desafíos que nos podríamos enfrentar, está claro que uno de los principales desafíos es la desconfianza hacia las autoridades o el sistema de justicia. Muchas personas temen que al compartir información puedan enfrentar repercusiones negativas o que su información no sea tomada en cuenta. La falta de recursos también es un desafío importante. Las organizaciones que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas a menudo se enfrentan a limitaciones financieras y logísticas que dificultan su labor. Ahora, para superar estos desafíos, podemos empezar por crear un programa de protección para aquellos que brindan información y colaboran en las investigaciones. Esto puede ayudar a construir confianza y disminuir el miedo a las represalias. También es crucial destinar más recursos y apoyo gubernamental a las organizaciones y grupos comunitarios que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas. Además, la transparencia en los procesos y avances de las investigaciones puede fomentar la confianza y el diálogo abierto. En resumen, el diálogo es una herramienta poderosa que puede ayudar a resolver casos de desaparición. Es necesario crear espacios seguros y de confianza para fomentar la colaboración entre diferentes actores. La solidaridad y el compromiso de toda la sociedad son clave en estos casos. Todos podemos jugar un papel importante al promover un diálogo abierto, constructivo y empático en la búsqueda de personas desaparecidas. Cerrando este tema, y para terminar mi aporte, a nuestros oyentes les animo a que sean parte activa en la promoción de un diálogo que ayude a resolver estas situaciones tan delicadas. Como sabemos, Colombia es un territorio que tiene extensas áreas rurales, especialmente en regiones como la Amazonía, la Orinoquía y algunas partes de la región andina. Estas áreas rurales a menudo están dedicadas a la agricultura, ganadería y otras actividades relacionadas con la producción de alimentos, donde se concentra gran parte de la población, pero del mismo modo las milicias, guerrillas se centran en estas zonas, pues el difícil acceso y la ausencia de Estado les ha facilitado el control de la tierra y los recursos naturales, como las áreas de cultivo, minerales y bosques. Pero ¿cómo podemos solucionar la violencia que ha perdurado tantos años? Erradicar de un día para otro la misma no es tarea fácil, pues se ha visto como muchos presidentes desde hace muchos años han venido tratando, entre comillas, de eliminarla. Incluso se ha dicho que la violencia en zonas rurales de Colombia es cosa del pasado, con los acuerdos de paz del 2016, cosa que conllevó a un premio Nobel al susodicho presidente de aquellos años. Pero es claro que no ha sido así, pues este mismo acuerdo no incluyó a todos los grupos armados e incluso un grupo como el ELN hasta la fecha no han llegado a un acuerdo definitivo. Centrándonos en la comunidad, ya que la violencia no se vive en solo un grupo como las guerrillas, sino en la misma construcción social y en consecuencia moral que existe en estos territorios, porque para una paz sostenible en las regiones, veredas o caseríos se debe enfocar en cada individuo, pero al mismo tiempo integralmente en las necesidades, como lo son los factores políticos, sociales y económicos. Pues la desigualdad conlleva muchas veces a violación de derechos humanos. Como solución a esto se proponen los programas de desarrollo integral que aborden las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y la inequidad en el acceso a los recursos al invertir en proyectos de desarrollo económico sostenible para mejorar las condiciones de vida en estas áreas tan precarias en la mayoría de los casos, puesto que las personas con bajos recursos son más propensas a ser explotadas o victimizadas. Entornos donde hay escasez de oportunidades económicas legítimas, algunas personas pueden verse obligadas a participar en actividades ilegales o de alto riesgo para sobrevivir, siendo el trabajo digno y las condiciones de vida buenas en los territorios lo que mejorarán notablemente las cifras en desaparición. El fortalecimiento de la presencia institucional al aumentar la presencia y efectividad de las fuerzas de seguridad en áreas rurales
Mantener un diálogo constante con líderes comunitarios y habitantes locales para comprender las necesidades específicas y preocupaciones de la población e integrar a las comunidades locales en la planificación y operación haría que hechos de violencia menor no pasen como en su mayoría a una madre buscando a su hijo con una foto en brazos. Asimismo, aplicando más seguridad en estas zonas, las cifras de desaparición podrían descender. Claro, para todo esto, de la mano de la participación comunitaria, ya que ésta busca empoderar a la población local, hacerla parte activa en la construcción de su propia seguridad y contribuir a la prevención de la desaparición forzada y la inseguridad en entornos rurales. Pero otro punto importante a tratar que va en conjunto con la aplicación de la seguridad en las zonas es la protección a líderes comunitarios, ya que estos fomentan la implementación de grupos de búsqueda y la toma de decisiones, por lo que son blanco para desaparición. Así que velar especialmente por la seguridad de estos debe ser una prioridad. Con la ayuda de instituciones como la VPD, en conjunto con las comunidades se puede llegar a la ubicación de muchos familiares, amigos y conocidos que han estado en el olvido y por supuesto con la coordinación interinstitucional de agencias gubernamentales para abordar la desaparición forzada y la inseguridad, a fin de cuentas facilitar la colaboración entre las fuerzas de seguridad, organismos de derechos humanos y entidades locales. Por último, y no menos importante, la educación en derechos humanos al implementar programas educativos que promuevan la conciencia sobre los derechos humanos y la tolerancia en las comunidades rurales hará que en consecuencia la sana convivencia entre las personas que residen en cierta vereda cree una paz sostenible y duradera. Asimismo, una disminución en la tasa de violencia, por ende, en desapariciones forzadas. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta profunda exploración de la desaparición forzada en las zonas rurales de Colombia. Esperamos que hayan encontrado valiosa la información compartida para que no nos sea ajena la realidad de nuestro país. Muchas gracias.